Amigos de Radio AMLO, muy buenas tardes. Los saludamos desde la ciudad de Morelia, su amigo Macario, que está esta tarde aquí acompañado por Miguel Pérez Pompa para comenzar el Morral de Macario correspondiente al día de hoy. Saludamos a todos aquellos que se encuentran acompañándonos por radioamlo.org, radioamlo.mx y a todos aquellos que quieran integrarse a la plataforma de Facebook. Ya estamos transmitiendo en la página de Radio AMLO en vivo y en video. Esperamos que sea de su agrado el programa del día de hoy. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Macario. Por ahí creo que no está saliendo la imagen. Por si... sí está saliendo, entonces yo no me veo. Ya me vi. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En su programa El Morral de Macario, desde Morelia, como bien lo decía Macario. Y bueno, hoy es un día muy interesante para la política nacional en general. Hay que recordar, hay que compartir este video para que la información llegue a todos los rincones del país y que la gente esté más informada, Macario, ¿sí? En lo que nos acompañan nuestros compañeros, y ya por ahí se les hizo costumbre, más bien se les hizo costumbre el clima, llover por donde viven, pues empezamos con la información, ¿no, Macario? Estos días, el día de ayer, Macario, si me permites, fue un día muy raro, muy raro, un martes caliente, por ahí le dijo un periodista, ¿no? Un martes lleno de noticias, un martes muy estremecedor para la política nacional, en donde, pues bueno, tenemos varias noticias, ¿no, Macario? Sí, hay varios temas a comentar esta tarde aquí en el programa del Morral de Macario. Pues comenzamos con este tema más mentado en las redes, Miguel. ¿Cuál sería? La renuncia de Carlos Ursúa, ¿no? El secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda. Así es, Macario. El mismo lunes, en la mañana, después de la conferencia mañanera ya clásica del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, ya después de haber realizado algunos actos protocolarios, algunos actos de gobierno públicos, se hace pública la carta de renuncia por parte del que era el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa. Hay que recordar que Carlos Ursúa ya había trabajado en una misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México, ¿no? Antes el Distrito Federal. Carlos Ursúa, pues bueno, era un doctor en economía del Colegio de México, tiene básicamente una escuela, Macario, de economistas dentro del Colegio de México, en los cuales pues muchos se han sumado al movimiento o a la administración pública, en donde podemos ver pues a personajes como De la O Gerardo Esquivel, que incluso pues llegaron a tener algunos roces, ¿no? Antes de que empezara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Carlos Ursúa participa, como te decía, siendo secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del 2000 al 2003. En el 2003 renuncia por cuestiones familiares, y pues bueno, mucha gente no lo ubicaba sino hasta el 2018, otra vez cuando se vuelve a hacer equipo, vuelve a hacer una amalgama con Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador pues lo propone para él encabezar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, ¿sí? Han pasado escasos 8 meses, algunos secretarios por ahí ya han renunciado, podríamos decir, algunos secretarios y funcionarios públicos ya han renunciado, podemos decir que eran secretarios no tan importantes, tal vez porque no son carteras, pues bueno, primordiales de lo que sería la Cuarta Transformación en México. Y ahora, este lunes, pues se estremece el mundo de la política cuando Carlos Ursúa hace pública su carta de renuncia a la administración del licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues entendiendo la carta, inmediatamente, podríamos decirlo, pareciera que fue una suerte de coreografía política, Macario. Pues Andrés Manuel López Obrador dice que sí, aceptaba la renuncia de Ursúa. Pareciera ser, hoy el mismo Andrés Manuel López Obrador lo dijo,
Hoy y ayer lo dijo, que ya se habían comentado, ya habían estado hablando con Carlos Ursúa respecto al tema con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador le iba a aceptar esa renuncia, ¿no? Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador, ya un político de mucho tiempo, nunca se ha dejado chantajear por nadie. Yo creo que es uno de esos políticos que cuando se propone lograr algo, lo logra sin chantajes. Hay que recordar que, por ejemplo, en el 2006, el Bester Gordillo le ofreció su apoyo a Andrés Manuel López Obrador con el chantaje de, pues, ponerla, ¿no?, a ella de secretaria de Educación Pública, a lo cual, pues, él mismo se negó, ¿no? Entonces, después de haber tratado este tema, como te comentaba, Macario, como te comentaba, después de haber tratado este tema Carlos Ursúa con Andrés Manuel López Obrador, se acepta, ¿no?, el hecho de que renuncie, y el mismo Andrés Manuel López Obrador nombra en ese momento una cuestión que ahora tiene que ser ratificada por el Senado de la República, al que era hasta en ese entonces subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el contador Arturo Herrera. Este contador, pues bueno, se podría decir que es de la misma familia, del mismo clan, de la misma escuela de Carlos Ursúa, en donde, pues bueno, básicamente habría que continuar esto, ¿no? Entonces, las grandes dudas, Macario, o la gran polvareda que suscitó esta renuncia, así como en su momento fue la de Germán Martínez, pues fue como este tipo de despecho, Macario, con el cual pues firmaban la renuncia, ¿no? En donde pareciera ser que cuando se hace una renuncia se avienta una piedra y se esconde la mano, en donde pues básicamente se culpan a personas que no se pueden ver, pero que existen, o al menos es lo que ellos dicen, y en donde pues deja muchos elementos o muchas razones tal vez como para darle a la oposición de qué hablar, ¿no? Algo que pues obviamente no debería de pasar. Es lo que ha pasado, y pues bueno, no fue la excepción, ¿no? En este caso, en donde Carlos Ursúa menciona de que había patente conflicto de interés. El mismo Andrés Manuel López Obrador comentó que no lo había, que no había personas que estuvieran por encima de él, pero lo que sí había era un conflicto más bien de ideología, en donde pues el mismo Carlos Ursúa no se podía poner de acuerdo en cuestiones con Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas en los que no se pudieron poner de acuerdo, el mismo Andrés Manuel López Obrador lo comentó, fue el Plan Nacional de Desarrollo, en donde Carlos Ursúa había hecho un borrador, podemos decir un proyecto, y Andrés Manuel López Obrador había realizado otro, en donde pues bueno, básicamente el que tuvo el voto de calidad, o el que fue propuesto ante el Congreso de la Unión, pues fue el de Andrés Manuel López Obrador. El mismo presidente comentó que el proyecto nacional de desarrollo que había presentado Carlos Ursúa, pues bueno, básicamente era un poco más de lo mismo, ¿no? Él lo comentó así. Por ahí hay mismos referentes, si lo podemos decir así, Macario, de la Cuarta Transformación, que por un lado lamentaban la renuncia de Carlos Ursúa, y bien otros que pues hasta ¿cómo se dice? Hasta fiesta hacían casi, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, Carlos Ursúa ha venido de una escuela neoliberal, es un tecnócrata, de eso lo acusaban, que era una persona que nunca había ejercido la política, simplemente había estado acompañando a las iniciativas privadas, o en algunos casos pues nada más el gobierno, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, y que pues bueno, no era aceptable tener ese tipo de personajes en la Cuarta Transformación, ¿no, Macario? Sí, Miguel, pues esta carta de renuncia se ha prestado pues para que una vez más comiencen los, entre comillas, periodistas a buscarle diferentes ángulos, ¿verdad? Pero siempre tratando de hacer ver mal al gobierno federal. Así es. Se habla de que en el segundo párrafo menciona Carlos Ursúa las discrepancias, ¿verdad? En cuanto a las acciones que se estaban tomando, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero pues leemos la carta y pues aunque él explica sus motivos para renunciar, como en
tu último párrafo que menciona que hay conflicto de interés y eso. Y tratan de buscarle, ¿verdad? Como viendo un daño gravísimo que se viene hacia el país por esta renuncia. Cosa que no veo yo tan probable, ¿verdad? Porque no deja de ser solo eso, una renuncia de una persona que ya no está de acuerdo en trabajar en el puesto que se encuentra y que no va a traer más consecuencias que lo que ya dijo Andrés Manuel, ¿verdad? Seguimos aquí, no ha pasado nada. Andrés Manuel más bien claramente dice que se pretendía por parte de este exsecretario presentar su carta de renuncia hasta el día sábado. Claro. Para que no cayera el mercado, la confianza, el peso y todo eso, ¿no? Un tanto especulativas, ¿verdad? Pero Andrés Manuel le dice que no, en este gobierno no se hacen las cosas así, que de a conocer su renuncia, la publique lo que esté a su idea, y lo hace y no pasa nada. Claro. No pasa nada. Andrés Manuel en su conferencia también menciona, ¿verdad?, que esto que mencionaba el exsecretario de conflictos de interés o que trata de hacer algunos señalamientos, en realidad era la diferencia que había tenido con Romo. ¿Con Romo? Romo? Sí, Alfonso Romo. Sí, bueno, yo creo que el tema que más que nada se quiso hacer mella o la oposición se quiso montar en esto, era la cuestión en donde pues el culpar al gobierno de México y decir que bueno, la renuncia de un secretario de Estado ya ponía en condiciones muy vulnerables a México como país, y que bueno, básicamente esto se iba a caer, ¿no? Como si hubiera una ingobernabilidad muy fuerte, en donde bueno, un secretario que te renunciaba pues ya no se iba a poder hacer básicamente nada, ¿no? Obviamente el recambio llegó rápido, decimos, era el mismo subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el mismo Andrés Manuel López Obrador comentaba en las conferencias matutinas. Él comentaba que bueno, en estas profundas transformaciones que se han realizado en México, pues siempre ha habido este tipo de cambios, ¿no? Este tipo de cambios que en esos momentos son atacados de radicales, que en ese momento son extremistas casi, pero después pues bueno, cambian, ¿no? Cambian la situación y al final pues bueno, van saliendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, él puso el ejemplo, lo repito, del gobierno de Benito Juárez, en donde pues bueno, cambió muchísimas veces a sus secretarios de Estado, como por ejemplo Melchor Ocampo se había cambiado de ser secretario de comunicación a ser otro y así, y el mismo Lázaro Cárdenas también lo había realizado, incluso antes de realizar la expropiación petrolera, él puso la renuncia de todos sus secretarios de Estado en la mesa y les pidió que renunciaran si no estaban convencidos en seguir adelante con el tema. ¿Cómo ves, Macario? Eso yo creo que es lo que podemos comentar acerca del tema de la renuncia de Carlos Ursúa. Yo creo que obviamente se le ha dado más atención de la necesaria. Obviamente la oposición quiere hacer un capital político dependiendo de eso. Obviamente es una cuestión que no debería de pasar, pero bueno, aquí las cuestiones se plantean hacer realmente un cambio desde abajo. Y bueno, pues por ahí decían en el Facebook, Macario, con o sin Carlos Ursúa, la cuarta transformación va y va a caminar. Muy bien, Miguel. Tenemos también por ahí esta semana, o ayer más bien, sí, que se da la detención o aprehensión de Juan Collado. Juan Collado, abogado de los prominentes hombres de dinero, ¿verdad?, de nuestro país, entre ellos algunos de los políticos más señalados por la sociedad mexicana, ¿verdad? Abogado de Peña Nieto, de ¿quién más, compa?
pues bueno, básicamente él había sido el abogado y amigo de muchas personas importantes de lo que, bueno, el mismo Andrés Manuel López Obrador había denominado como la mafia del poder, ¿sí? Incluso hace pocos días, el mismo abogado Juan Collado había ido, bueno, le había realizado una fiesta de boda a una de sus hijas, en donde pues básicamente los invitados eran nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Romero de Champ, y bueno, toda la farándula política que bueno, nos tiene como nos tiene, y ahí está el tema, ¿no? O sea, el tema realmente fue que la Fiscalía General de la República gira una orden de aprehensión contra Juan Collado por posible participación en actos de corrupción, como lo son el de lavado de dinero y como el de ¿cuál será? El de asociación delictiva. Asociación Delictuosa, ¿no? Tener un grupo y todo esto, ¿no? Incluso con el narcotráfico. Algo, pues bueno, que pudiéramos decir que es una llamada de atención muy lejana, como diría el antiguo refrán aquel, en donde dice, si ves a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Por qué, Macario? Pues bueno, nada más y nadie menos que Carlos Romero de Champ estuvo minutos antes con él comiendo. Por ahí yo creo que va... Inclusive hasta se creía que también había sido detenido. Por ahí hubo el rumor, después se aseguró que no había sido así. Incluso pudiera ser hasta peor, Macario, no sé, en uno de este tipo pensamiento conspiranoico pudiéramos decir que hasta el mismo Romero de Champ le puso la trampa, ¿no? Al abogado Juan Collado, tal vez de una manera de buscar o intentar buscar el perdón, Macario. Porque hablando de perdón, Macario, está el tema de Javier Duarte. Está el tema de Javier Duarte, en donde vuelve a salir a la luz y vuelve a decir Javier Duarte que él se entregó exclusivamente para que el gobierno de la República, en aquel entonces, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los últimos años, los últimos meses, lo dejaran en paz y dejaran en paz a su familia, Macario. Él simplemente se entregó para que dejaran en paz a su familia y que en este momento ya no tenían dinero para mantener el caso, también incluso no tenían dinero para mantener a su familia y que él estaba dispuesto a hablar y denunciar a diversos funcionarios públicos de orden federal, participantes del gobierno de Enrique Peña Nieto y imagínate qué otras cosas más, con tal de reducir su pena. Una cuestión gravísima. El mismo Javier Duarte, que se había dicho también era un soldado de Enrique Peña Nieto, el cual había incluso dicho en algún momento que él iba a ser secretario de Estado de Enrique Peña Nieto. Pues el mismo Enrique Peña Nieto le pidió que se entregara, ¿no? Al parecer, lo que dice Javier Duarte. Y una suerte pasa similar ahora con el tema del abogado Juan Collado, ¿no? Juan Collado, que es un personaje que está muy relacionado con la élite política mexicana, que ha llevado casos multimillonarios también aquí en México y que ahora es acusado pues de bastantes cosas, ¿no? Bastantes cosas, y pareciera ser incluso una llamada de atención, no nada más para Juan Collado y su familia, sino para toda la élite política, ¿no? Hay que recordar el tema de Santiago de Lozoya, de Emilio Lozoya, y la persecución que está haciendo Santiago Nieto para intentar tener información acerca de lo que ha sucedido en todos estos gobiernos anteriores, ¿no? En una especie, incluso fue hasta como de suerte, Macario, porque podríamos decir que realmente se tapó la renuncia con estas cosas, ¿no? No sé si se ve así, pareciera que así lo fuera, y pues bueno, es una cuestión sumamente extraña. No había que tapar ninguna situación, Miguel. El mismo Andrés Manuel dice que pidió o sugirió a este exsecretario de Hacienda que hiciera pública su renuncia desde ya.
Sí. desde ya. Entonces lo de Juan Collado no es cortina de humo, por decirlo de alguna forma. Sí. Y aparte de que se habla de que era una investigación ya de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Porque se habla de un fraude y de un probable, o de una más bien planeación de otro fraude, ¿verdad? Con esa financiera Libertad que se habla, que si como ciudadanos comunes hacemos memoria, de repente si esta empresa Sí. ofrecía dinero a raudales, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero pues no deja de ser un caso más de los que ha habido, como recordemos aquí hace muchos años el caso de la financiera Fabián Rodríguez Salcedo, Sí. ¿verdad? Que acabó dejando sin sus ahorros a muchísimos ciudadanos. En la calle, mucha gente. La ¿no? última, no recuerdo, una financiera, no sé qué, que tenía aquí en Morelia tenía sus oficinas ahí por la Avenida Madero. No recuerdo el nombre de esta financiera, pero que acabó también siendo intervenida por la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Y ahora esta Caja Libertad o Financiera Libertad, como se llame, que ya ha sido estudiado su caso, y el resultado es que hay un probable delito de asociación delictuosa, de fraude y de no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Así es, Macario. Pues bueno, pareciera ser que la lluvia es inminente para esta élite política, o al menos la élite política que se creía dueña de México, está llegando a una situación, pues bueno, crítica, al menos para ellos, en donde básicamente cualquier movimiento ha sido estudiado en contra de ellos, ¿no? Pareciera ser que las investigaciones están rindiendo frutos, Macario. Por ahí hay que recordar que los de la oposición, de una manera extraña, dicen que, pues bueno, quieren ver a los culpables, ¿no? A todos esos corruptos. Pareciera ser que piden que sus compañeros ya estén en la cárcel, ¿no? Y bueno, y pareciera ser que en varios casos así va a ser, ¿eh? No, incluso no es el único Duarte. Hay que recordar, Javier Duarte ya está siendo juzgado, pero Horacio Duarte, por ejemplo, pues bueno, también dicen que ya se encuentra localizado y que están intentando, acreditar pues aquello que ocupan para poder detenerlo y aprenderlo y traerlo de nuevo a México, ¿no? Que sería también casi el mismo caso, yo creo, de Emilio Lozoya, que está prófugo, no es una manera de decirlo, porque bueno, se le ha citado y no ha comparecido, no se ha presentado. Hay que mencionar una cosa, Miguel, un tanto desilusionante para la ciudadanía. Sí. Hasta ahora, que sigue confiando en Andrés Manuel, pero pues yo creo que sigue con la esperanza, ¿verdad?, de que sean castigados aquellos que dejaron el país en ruinas, ¿verdad? Estamos ya en el caso de Lozoya. Sí. Ahora Juan Collado está, como decías, de Horacio Duarte, ¿verdad? Pero esperemos que las autoridades elaboren una investigación a fondo, sí, que presenten una denuncia o demanda ante los tribunales, pero bien fincada. Claro, que se haga una carpeta de investigación concreta, ¿no? Y que esa carpeta de investigación, pues bueno, los lleve a realizar esas detenciones, y aparte de las detenciones, pues bueno, que se lleve un buen juicio, un buen proceso, en donde pues bueno, se puedan fincar las responsabilidades de las cuales se les acusan. Es algo increíble como en los sexenios anteriores, pues bueno, simplemente se culpaba a uno a otro y no se podía hacer nada, ¿no? Simplemente pareciera ser que les firmaban un pase de salida y desaparecían del mundo, Macario, del mundo, porque ya ni siquiera pasaba, por ejemplo, con la esposa de Javier Duarte, donde por ahí un reportero le encontró y le tomó fotos, que estaba viviendo en Londres como si nada hubiera pasado. No, acá no se encuentran esos políticos ya. No se vuelven ni siquiera a mencionar su nombre. Y los que llegan a pisar la cárcel, pues bueno, cuando salen pareciera ser que todavía tienen la desfachatez de hablar de asuntos públicos, ¿no? Y por ejemplo está el caso de Felipe Calderón, que dejó que es el expresidente más sangriento de toda la historia de México, y ahorita tiene la desfachatez de hablar
y de dar opiniones al respecto, ¿no? Bueno, tú eres muy joven, Miguel, pero no recuerdas tanto el quinazo, ¿verdad? Claro. ¿Sí no de me tocó, pero sí. ¿Sí sabes de él? Sí, sé más o menos de él. De cuando se aprendió a Joaquín Hernández La Quina, ¿verdad? Que también en estos últimos sexenios ha habido pues su propio quinazo, ¿verdad? El último fue el de el Bester. Sí, pues sí, podríamos decir que fue el del Bester. Hay que recordar también que fue muy humanitaria, podemos decirlo de esa manera, el proceso que vivió el Bester. Ahorita pareciera ser que ya está restituida completamente en la sociedad, porque bueno, creo que se le fincan todavía algunos procesos de los cuales pues está tomándolos pues en libertad, y pues eso tanto le ha beneficiado que incluso ya está haciendo proselitismo político, ¿no, Macario? Está intentando fundar un nuevo partido político. En teoría ella quiere apoyar la Cuarta Transformación, pero quién sabe cuáles sean sus negras intenciones. ¿Quién sabe cuáles sean sus negras intenciones? Sí, el Bester es un personaje siniestro del pasado de nuestro país, ¿verdad? Aunque ella quiere revivir, no creo que ella lo logre. Ella también tiene una edad no muy apta. Su equipo pues ya se le dispersó. Se dispersó su equipo. Etcétera. No creo que reviva el Bester. Pero es lo que te comentaba, Miguel. Entonces, estaríamos ante un adelanto de que vendrá un quinazo como aquel famoso quinazo, y luego las detenciones de algunos otros, como por ejemplo cuando se aprendió a Raúl Salinas de Gortari. Sí, mire, yo no creo que haya como tal un quinazo, ¿no? Porque el quinazo, a final de cuentas, podríamos decir que es encontrar el chivo expiatorio, ¿no? De todos los males. No, y en el caso de Joaquín Hernández fue una especie de venganza. Y fue una especie de venganza, no creo que tanto sea así, pero yo creo que sí se está intentando, por un lado, responderle a la sociedad. A esta sociedad hay que recordar, Macario, que es una sociedad pues muy dolida bastante. Estos últimos años, estos últimos 30 años al menos, que ha sido pues muy lastimada la gente, la población en general, y pareciera ser, Macario, así decirlo de una manera pues muy, muy sencilla, que la gente pareciera ser que quiere ver sangre, Macario. ¿Y a qué me refiero con esto de sangre? Pues bueno, quiere ver juzgados y quiere ver siendo culpables, quiere ver condenados, quiere ver condenados a todas esas personas a las cuales, pues bueno, han tomado las decisiones en sus manos, y pues el resultado está resultado a la vista, ¿no? El hecho y el caso pues de los expresidentes, ¿no? Más que nada. Hay que recordar que también Andrés Manuel López Obrador en sus primeros meses de gobierno estuvo, se le hacía mucho la pregunta, Macario, se hacía mucho, repetitiva incluso a veces, sobre si se iban a juzgar a los expresidentes, ¿no? Primero, separando el tema de que el presidente pues no es nadie para juzgar, porque bueno, su tarea es diferente, pero como si se pudiera ejercer algún tipo de presión en el Poder Judicial para que fueran detrás de los expresidentes anteriores, ¿no? Y el caso de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, ¿no? Incluso hasta Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ¿no? En algunos casos, en donde pues básicamente pareciera ser eso, ¿no? La gente, no nada más la oposición, porque la oposición yo creo que es como su eslogan, ¿no? Ellos es lo que reclaman, porque cuando como ahorita no ves a los grandes detenidos, esos shows que montaban, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando detenían a un ampón, cuando había un logro de un operativo, lo que tú quieras, y podían ellos presumir que estaba bajando la inseguridad, pues yo creo que los de la oposición en su estrategia pues es lo que quieren, ¿no? Como no hay ese tipo de expresiones de parte del gobierno de la República, en donde, bueno, dicen, miren, ya estamos atrapando a estas y estas personas, pues lo exigen, ¿no? Lo exigen para que la demás gente también lo exija. Y en el momento de que ellos, pues bueno, presenten a este tipo de personajes, por ejemplo, pues bueno, seguramente los de oposición cambiarán de opinión, ¿no, Macario? En donde digan, oye, esta persona no
no es corrupta, es una persona 100% honesta, siempre se ha conducido de esta manera u de otra, ¿no? Aunque es muy difícil, por ejemplo, pues meter las manos, ¿no? Yo creo que nadie incluso ha hablado, al menos públicamente, en este caso del abogado Juan Collado, ¿no? Y podemos decir que amigos tenía varios y eran de peso, ¿no? Miguel, pero sí hay que del sentimiento ciudadano de que no se está comenzando a hacer justicia, ¿verdad? Porque aunque Andrés Manuel trae el discurso de que borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna forma, pues no es posible en las instituciones, ¿verdad? Como una institución como la Fiscalía General de la República, pues tiene un trabajo que hacer, claro, ¿verdad? Porque se dan casos, pues, como el de un priista, creo que es Alejandro, no recuerdo el nombre, que está tratando de decir que tiene una mansión de 46 millones de pesos y que fue producto de una donación. Sí. Y un crédito, no sé si conoces. Creo que por ahí vi la noticia, pero no la revisé. ¿Verdad? Sí. O sea, es que hasta el grado de enriquecimiento que tuvieron los políticos de los sexenios anteriores, ¿verdad? De Peña Nieto hacia atrás, hasta pues vamos a irnos como hasta López Portillo, por allá, ¿verdad? Sí. Recordemos pues al Negro Durazo, que se hizo el tremendo Partenón, que es una finca digna mansión, ¿no? de la época medieval, hijo de la madre, porque pues, grandísima, con casino, con disco, con comedores inmensos, colecciones de autos, ¿verdad? El enriquecimiento de los políticos de estos sexenios es de veras que vergonzante para nuestro país, ¿verdad? Así es. Mansiones carísimas. ¿Cuánto costó la Casa Blanca, Miguel? No, pues hablamos de millones de pesos, ¿no? Incluso de dólares. Y regalada, ¿no? Regalada, Entonces quizá por eso Andrés Manuel pues ve casi imposible, ¿verdad? Pues meter al tambo a tanto y tanto político, porque corrupto que se enriqueció ilícitamente, ¿verdad? Con Pemex, ¿verdad? Está con Calderón y del Brando, bueno, una serie de casos de corrupción tremendos, ¿verdad? Está el caso de Odebrecht, sí, que tocó a todo mundo, pero pues no tenía por qué tocar a los políticos mexicanos, ¿verdad? Solo que ellos aceptaron inmiscuirse en actos de corrupción. Claro. Entonces la corrupción en nuestro país acabó con gran parte de los bienes nacionales, ¿verdad? Como dice Andrés Manuel también, estaban a punto de matar a Pemex, pero no alcanzaron. Sí. No alcanzaron, ¿verdad? Les faltó poco, ¿no? Yo creo que por algo se cimenta la cuarta transformación, o es al menos lo que está intentando hacer Andrés Manuel López Obrador, que es luchar contra la corrupción, ¿no? Incluso yo creo que por eso esta reingeniería de la administración pública ha tardado, porque yo creo que no se puede sacar tanto de lo ya tan contaminado que estaba, y eso mismo yo creo que genera estos choques, ¿no? Estos choques incluso con la misma gente que venía alimentando el movimiento, si quieres tú, electoral nada más, como en el caso de Ursúa o Germán Martínez, y hace que choque la gente, ¿no? Porque bueno, incluso ellos, también compañeros, pues estaban inmiscuidos, no voy a decir en actos de corrupción porque no me consta, pero yo creo que estaban inmiscuidos tal vez en el trabajar anterior, ¿no? Sabían cómo se trabajaba antes, y tal vez a ellos les parecía bueno. Andrés Manuel López Obrador comentó que no iba a ser un cambio de administración exclusivamente, un cambio de administración, pudiera ser exclusivamente el de Vicente Fox a Felipe Calderón, el de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, en donde las cosas se venían desarrollando más o menos igual, en donde las secretarías tenían el mismo nombre, tenían los mismos programas, realizaban las mismas cosas de manera asistencialista, clientelista y lo que tú quieras, y pues eso básicamente pues nada más perduraba o hacía que perdurara el régimen neoliberal y de corrupción que se vivía en México, ¿no? Por eso Andrés Manuel López Obrador plantea un cambio de régimen para, bueno, quitar todo eso que ya existía, lo malo, que se veía mal, y ahora pues intentar cambiarlo, pero no es tan fácil. La reingeniería de la administración pública ha tardado bastante, sí,
Y es por eso que mucha gente pues ha comentado que no se han visto los resultados que se han prometido. Pero recordemos, ¿no? Y en el tema anterior de la semana pasada lo vimos, ¿no? A final de cuentas, Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo sí o sí sus compromisos que hizo en campaña, ¿no? Bueno, que hizo en su discurso de victoria del 1 de julio del 2018, en donde decía que iba a cumplir 100 compromisos cada año aproximadamente, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra de la corrupción va a seguir, y es muy natural que en este movimiento que llevó a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que estaba conformado por muchos tipos de personas con ideologías distintas, en algún momento iban a chocar esas ideologías, ¿no? Y esas ideologías, pues bueno, lo han estado haciendo, pero no quiere decir que, pues bueno, ya nada más por eso la cuarta transformación se vaya a acabar, y que Andrés Manuel López Obrador también vaya a renunciar, que vayamos a tener un presidente nada más de un año o de unos meses, ¿no? Tampoco va a pasar eso. Bueno, Miguel, también no está cerrado el tema, ¿verdad? Esto de pues de Peña Nieto, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Recordemos que el abogado de Lozoya, sí, pues pretende llamarlos a declarar, que ya por ahí le rechazaron o le hicieron saber que no era necesario, ¿verdad? Pero, claro. Pero pues es su carta fuerte de Lozoya para defenderse, ¿verdad? El que de alguna forma no se involucre a Peña Nieto y que sea lo que lo pueda eximir de la culpa y por ende salir de problemas y no pisar la cárcel. Yo creo que incluso podríamos decir que es una estrategia, vaya, en donde, pues bueno, se atiende el problema atacando a funcionarios, si tú quieres, de mediano nivel, llegando un poquito a los más altos, pero no, por ejemplo, a los expresidentes. Pero estos funcionarios, pues algo tienen que saber, ¿no, Macario? Algo tienen que saber, y yo creo que por ahí va el tema, ¿no? A final de cuentas, este tipo de personas pues han dejado ver cómo son realmente, y por eso pues han dicho que todo fue culpa de Enrique Peña Nieto, como en el caso de Javier Duarte, y también en el caso de Lozoya. Vamos a ver qué dice ahora Juan Collado, porque él también puede comentar algo, ¿no? Puede decir, ¿sabes qué? Pues sí, soy culpable, pero también estos políticos participaban en los actos. Y mira, si me dejas mandar por aquí unos saludos, Macario. Por aquí nos mandan saludos desde Puebla. Alexander Sandoval, saludos desde Lara, Grajales, Puebla. También está por ahí nuestro amigo Miguel Ángel Sandoval, que nos pone: para poder combatir la corrupción, aun cuando no es por decreto, es por acción y conciencia de cada uno, el cambiar el chip bajo principios fijos y valores claros. Y también por ahí nos manda saludos Yunael Ubaldo Estrada, por ahí nos dice saludos, amigos. Entonces, ahí está el tema, ¿no, Macario? Yo creo que no es fácil que un cambio de régimen se dé en menos de un año. Yo creo que, ha tardado, pero yo creo que va a continuar, ¿no? Mira, por aquí nos acompaña nuestro amigo Charlie. Vamos a decirle que pase porque yo ya me estoy cansando, Macario, de la voz. Bueno, pues adelante, Charlie. Si quieres aquí a la cabina es hacia allá. Del Morral de Macario. Hacemos una pequeña pausa en lo que nuestro buen amigo Charlie toma su lugar aquí en la mesa. Mientras tanto, pues saludamos también a todo nuestro auditorio que nos está viendo y escuchando a través de la señal de Radio AMLO. Buenas tardes, Charlie. ¿Cómo estás? Saludos a todos, compa. Buenas tardes, Charlie. Por ahí no me digas y no me cuentes que también tienes la suerte de Benjamín últimamente en estas semanas, o la suerte de nuestro amigo Peguero, de que fíjate qué suerte tienen, Charlie. Nomás llueve por sus casas, porque aquí no llueve. Entonces, pues de alguna manera creo que viven en el Triángulo de las Bermudas, porque bueno, sufren efectos pues muy raros, ¿no? Llueve y no pueden llegar, no sé. Hay partes de Morelia, creo que se inundan de una manera pues mala, ¿no? Entonces no pueden llegar por ahí.
Bueno, hay que ver qué tipo de lluvia, ¿no? Sí, claro. Sí, hay muchas veces que el agua les llega por otro lado, ¿no, Macario? Sí, ya nada más, y creo yo que se llama sueño, más bien en vez de lluvia, ¿no? Pero bueno, así pasa aquí en Así Morelia, pasa cuando ¿verdad? sucede. Por allá. ¿Qué comentario nos traes esta tarde, mi buen amigo Juan Carlos? Pues mira, nada más pasar a saludarlos, Macario. Pasar a saludar a la buena amigo Pompa, a ti y lógicamente a la gente que te sigue y sumarnos a los temas que estén tratando. Estábamos comentando el caso de... Estábamos comentando, bueno, a grandes rasgos, Charlie, estábamos comentando la cuestión de Duarte, la cuestión del abogado Collado, y bueno, la renuncia, ¿no?, de Carlos Ursúa, más o menos A ver, estábamos... vamos a preguntarle a Charlie para que él que Vamos a va preguntarle. entrando fresco y que no nos escuchó, a ver, para que su opinión pase más limpia, ¿verdad? Claro. Sin contaminar con nuestras discusiones aquí que a veces tenemos. La renuncia de Carlos Ursúa, Charlie. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece, pues? Bueno, mi opinión personal es que no se quiso ajustar. No se quiso ajustar lo que es a una cuarta transformación. Una cuarta transformación viene de todos lados. La Secretaría de Hacienda creo que es fundamental que deje los malos vicios de esa secretaría. Quiero pensar que el plan de trabajo, el proyecto de trabajo de Ursúa no es el que el país necesita. Más bien creo que pasa por el lado de los secretarios pasados, de los gobiernos pasados, Casten, por ejemplo. Creo que más por ahí va más o menos el asunto, a mi opinión. No sé qué ustedes... Carstens, aquel que se comía una vaca diaria, decían Sí, por ahí el que- en las redes sociales, porque le daban 3,000 3,000 pesos. pesotes diarios para comer. 3,000 pesotes diarios para sus gastos alimenticios. ¿Crees, Charlie, que esta situación de Ursúa pudiera ser similar a la de Germán Martínez? Porque fíjate, algo que bien comentaba ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador era que, bueno, Germán Martínez cuando renuncia pareciera tener de remitente a Carlos Ursúa, ¿no? O sea, como si Germán Martínez hubiera querido culpar a Carlos Ursúa de su salida, y donde pues ahora Carlos Ursúa también culpa a alguien más, no sabemos quién, porque pues nunca lo ha mencionado y no creo que lo mencione. Pero ¿crees que sea algo similar a lo de Germán Martínez? Probablemente sí. Creo que ha de haber por ahí gente impuesta por algunos personajes. No ha dicho quién. Creo que sería importante que dijera qué personaje es el que está metiendo la mano negra ahí. Digamos ¿cómo se dice, Macario? Que era la famosa película La mano que mueve la cuna. Podríamos tomarlo así. Creo que por ahí va. Bien, me quedo Pompa. Fíjate que comentábamos con Macario minutos antes de que llegaras, Charlie, la cuestión de que, bueno, a final de cuentas el movimiento Regeneración Nacional que llevó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia estaba conformado por mucho tipo de personas, ¿no? Que incluso a veces pues no tenían la misma ideología y que se contrapunteaban, ¿no? O sea, casos, por ejemplo, y es algo que digo muy al aire, ejemplos que no tienen nada que ver con esto, pudiera ser como gente que era desde como Gerardo Fernández Noroña a como el mismo Carlos Ursúa, ¿no? O como personas como Lili Telles y personas como Jesús Ramírez, ¿no? Entonces había mucho tipo de personas que acompañaron el proyecto de Andrés Manuel López Obrador sin necesariamente compartir la misma ideología en general, ¿no? Yo creo o creemos que este momento en donde pues no comparten la ideología, pues llega a haber un quiebre en el gobierno, no un quiebre como tal del gobierno, sino en donde pues bueno, ya no pueden caminar juntos y tienen que estarse forcejeando para tomar las decisiones importantes con una u otra manera de pensar, ¿no? Mira, de inicio Morena es un partido de libre pensar y de libre actuar. La política de eso se trata, de poder consensar las diferentes ideas que podemos tener como seres humanos. Creo que Andrés Manuel ha tenido esa sagacidad y esa experiencia a través de sus años,
que la política es el arte de llegar a hacer acuerdos. Es cierto, nadie piensa de la misma manera y hay que sentarse a la mesa, dialogar para poder consensar aquel proyecto que se quiera tener. Obviamente que la prioridad es el país. Si las diferentes opiniones, los diferentes proyectos, planes no van acorde a lo que necesita México, entonces no nos sirve, Pompa. No sirve. No sirve. No sirve, ¿no? Y bueno, yo creo que comentábamos con Macario antes, Andrés Manuel López Obrador se ha distinguido por ser una persona que no cae en el chantaje del que quieras, ¿no? Personal o político. No cae en eso, y yo creo que él tiene su mirada puesta en cambiar realmente las cosas, en cambiar realmente el régimen, y si Carlos Ursúa no se creía capaz para hacerlo desde su posición en la que estaba o con el acompañamiento que le daban e intentaba cambiar tal vez la manera de pensar de cómo cambiar el régimen Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, yo creo que se equivocó, pero estaba buen momento de abandonar. ¿No crees? Adelante, Chema. No, Macario, por favor. Mira, ya se despertó Julio. Aquí le mandamos un saludo a Julio Enrique. No sé, yo creo ya lo despertó. Tanta notificación ahí en el celular, en el WhatsApp. Un saludo aquí a Julio Enrique. Saludo, Julio. Bueno, también estábamos comentando con Miguel el caso de la detención de Juan Collado, abogado de los intocables, le decía Rodrigo así, de Cham y sí. Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. Sí. Le comentaba yo a Miguel pues bueno, tú sí recuerdas el caso de Joaquín Hernández Galicia, la quina. Claro, por supuesto. Bueno, después el caso de Raúl Salinas. Sí. Y pues el último, el del Bester Gordillo. Le decía yo a Miguel Pérez Pompa que si no estaríamos en camino de tener un quinazo en este gobierno. Mira, desde mi punto de vista creo que va pegado con lo de Ursúa. Obviamente en diferentes enfoques. Realmente recordemos que él venía arrastrando una demanda por lavado de dinero, me parece, ¿no? Lavado de dinero. Hace como 3 o 4 años en Querétaro. Pareciera ser que es la misma acusación que se le hace a todos, ¿eh? Sí, o sea, realmente yo quiero recordar, me acuerdo que por ahí estaba una denuncia, no recuerdo bien si era por lavado de dinero o extorsión, algo así. A finales de cuentas, pues, es un proceso que procede y lo detienen. Va a ser interesante sus declaraciones. Muy, muy interesantes sus declaraciones sobre esa denuncia que tiene, y por los lazos del líder petrolero intocable hasta la fecha, de donde pues todos lo sabemos, sus hijos con Ferraris y ya viviendo en Italia. Está por demás, pues, porque es hasta burdo, grosero. Es insultante. Le estamos comentando mexicanos. con Macario que pareciera ser incluso hasta una estrategia, ¿no? Porque no se va por los grandes capos, si tú quieres, de la élite, de la mafia, del poder. A eso me refería yo, Miguel. Si no estaremos en camino, ¿verdad? Porque por decir puede caer Carlos Lozoya, puede caer de Champs. Juan Collado, puede caer de Champs, pero que ellos le lleven a alguien más. La asociación delictuosa que hay entre estas personas y el personajes de más alto nivel. Perverso. Vamos eso. a hablar de los expresidentes. Claro. Y pues ellos, le decía yo a Miguel, es que para estas personas su única tablita de salvación pudiera ser el que no se involucre a un expresidente, ¿verdad? Para que al no tocarlo a él, pues ellos puedan escabullir el bulto y escapar de la cárcel. Bueno, mira, ahí en el tema de Collado, bueno, está un expresidente, sí, Enrique Peña Nieto. Es el primero que estaría en la lista para... Y no se trata de una cacería de brujas, creo que no es una cacería de brujas, simple y sencillamente es algo que la Fiscalía, ahora en su cambio de procuración a Fiscalía, que es algo que debe de atender, es perseguir el delito. Y si hubo un delito, es su obligación de la Fiscalía es
ir tras de ese delito. Ir tras de ese delito Claro. Está pendiente, pues, ver qué tan bien fincan los casos. Eso es todavía más importante. Recuerden que en los años pasados, precisamente en el tema, en el gobierno calderonista de Felipe, pues, sí, de fecal. sí, se daba mucho que agarraban capos o detenían, pues, más bien dicho, a ciertos personajes y a la hora de armar el proceso se les caía. Por malas integraciones del expediente. Omisión o comisión. Bueno, eso ya estará de cada uno de los ciudadanos. Sin querer queriendo. Ahora la figura de la fiscalía creo que tiene que ser más dura al respecto, ¿no? Profesional, vamos a decirlo, ¿no? Más profesional a la hora de armar los casos. Y que tenga que ser la figura que es. Y que no haya intocables. Que no haya intocables, sí. Y efectivamente que la fiscalía haga el trabajo, que lo que es la persecución al delito. Punto. Y que se realice tal como es apegado a derecho, obviamente. Y ya que no salga el tehuacanazo y todas esas cosas que se han manejado, sino que sea ya más profesional, que los casos estén bien armados para no dejar ir pues a quien tenga algún delito que perseguir. Sí, se encuentra el gobierno de Andrés Manuel, lógico, con la resistencia de muchos sectores, ¿verdad? De la prensa, sí. De la prensa acostumbrada a vivir de la nada, porque pues la publicidad pagada por el gobierno les daba para vivir a muchos medios. Y muy bien. Muy bien, pero era innecesaria, ¿verdad? Hablaban bien del gobierno todo el tiempo que les estuvieran pagando. Ahora no hayan la forma de hablar mal de Andrés Manuel y el gobierno federal. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel tiene una forma de gobernar diferente, ¿verdad? Precisamente respecto a los casos que estamos comentando, un periodista le estaba tratando de poner un 4 a Andrés Manuel, pero lo ataja de rápido. Le dice, no hay corrupción y yo no la voy a permitir, ¿verdad? Esto refiriéndose a los casos, pues, de la renuncia del secretario de Hacienda, que en su carta dice que hay conflicto de intereses en determinadas personas, sin mencionar nombres, pero Andrés Manuel les aclara muy bien a los periodistas que acudieron a la mañanera que no hay corrupción, no va a haber y se está atacando debidamente. Incluso... Ajá, Charlie. No. O sea, yo digo, incluso si hubiera corrupción o algo así, pues yo creo que pues el mismo Ursúa lo tiene que mencionar, ¿no? O sea, aunque pueda ser un golpe mediático para el gobierno de la República, si él cree que hay actos de corrupción, yo creo que él debería de darle el cauce necesario para que en caso de que sea cierto, pues se tomen las medidas que se tengan que tomar, ¿no? Y se tengan que cortar las cabezas que se tengan que cortar en eso medido, ¿no? Porque a final de cuentas no puedes, yo lo que te decía minutos antes, es que no puedes aventar la piedra y esconder la mano así, como nada más. Era como el comentario al inicio, Pompa. Proyectos que no están edificados para México. Si él no da nombres, pues entonces no hay transparencia, no hay honestidad en el trabajo que se presentaba a realizar. Diferencia en el gobierno de Andrés Manuel a los otros por medio de los medios, Macario, yo creo que hay mucha. Tenemos un presidente que sale todos los días a informar a la ciudadanía. Ya no hay un intermediario que ponga palabras a lo que dijo. Ahorita me acordé de Vicente Fox, que tenía un vocero, por cierto, porque cada vez que abría la boca, le tenían que corregir después. Andrés Manuel sale todos los días a informar a la gente, a enfrentar a la prensa y decirle al pueblo mexicano que hay un presidente valiente, que trabajador. Sobre todo yo quisiera ver a muchos políticos tener el ritmo de trabajo que tiene nuestro presidente. Y los medios tradicionales pues siguen en lo suyo, ¿no? Tratando de buscar una coyuntura para poder atacar al gobierno de Andrés Manuel. Y esto puede ser pues las renuncias frecuentes que ha tenido el gobierno federal. Sin embargo, yo soy de las personas que piensa que si no sirves, si no trabajas,
no tienes por qué ostentar un cargo público. Todos aquellos que trabajamos dentro de una dependencia pública, nuestra obligación es dar el 100%, prepararnos, perseverarnos y sobre todo, tenemos que tener el sentido de servir. Servimos a los ciudadanos. Eso debe de cambiar en todos los políticos, llamémonos chiquitos, medianos o grandes, todos los que jugamos a la política en este lado, debemos de entender que tenemos que tener una vocación a servir. Y eso Andrés Manuel lo pone muy claro en las mañaneras. Él está dispuesto a trabajar y a servir, informarnos todos los días. Creo que eso lo debemos de entender muchos, muy claro, en todo el país, Macario, en todo el país. Bueno, ya que estás mencionando esto, Charlie, que saliéndome un poco del tema, ¿verdad? O un mucho, ¿qué les parece el formato en que se llevan a cabo estas mañaneras? ¿Cómo? ¿El formato? ¿Qué? ¿Qué les parece el formato en que se llevan a cabo las conferencias mañaneras? Mire, yo generalmente siempre veo las mañaneras, pero no siempre las veo de inicio a fin. Siempre me conecto ya cuando tienen un rato comenzadas. Generalmente me toca a mí ver más la parte de las preguntas y las respuestas o a veces un desarrollo de un tema, ¿no? Porque incluso a veces hay conferencias de prensa donde nomás se contestan preguntas y respuestas, ¿no? Como creo que la de ayer. Y hoy creo que sí se mencionaron algunos temas, porque ahí se veía a Marcelo Ebrard y a otros compañeros secretarios, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que sí ocupa un poquito más de agilidad, tal vez la conferencia de prensa. Es cierto que las mismas preguntas a veces no dan chance para que haya una agilidad en esas preguntas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por técnica periodística, si la queremos decir así, Macario. Protagonismo periodístico, Miguel. Y por protagonismo periodístico y porque quieren ellos conseguir la nota, pues intentan realmente pues conseguir una respuesta que ellos quieren de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador no les va a decir lo que ellos quieren oír. Ellos quisieran escuchar, ellos a pregunta expresa quisieran, ellos preguntan, oye, ¿hay discrepancias? Pues sí. ¿Con quién? Estos y estos. Pues no va a ser así. Entonces yo creo que el mismo formato de las preguntas a veces no da posibilidad, ¿no?, de que sea un poco más ágil. Y a veces, pues cuando hay, por ejemplo, pasa mucho que a veces ya ni siquiera parece conferencia de prensa, estarán de acuerdo, sino que parece una asamblea, o más bien una audiencia, perdón, en donde pues los reporteros o los periodistas parecieran ser más bien como gente que lleva el mensaje a Andrés Manuel López Obrador de casos de corrupción, de delitos y de sepa qué tú más, ¿no? Siempre llevando ahí un poco de información a la conferencia, ¿no? Entonces yo en esa parte sí me gustaría que cambiaran un poco, pero yo, como ustedes saben, bien conocen, en programas muy pasados, yo estoy muy a favor de las conferencias de prensa todos los días. Tal vez si no fueran todos los días, yo creo que no estaría mal también. Y yo también estoy de acuerdo en eso contigo, Pompa. Creo que debería ser más esporádicas, no sé, cada 2 días, cada tercer día, en donde el formato es diferente de lo tradicional. Eso de empezar, para empezar, eso cambia una gran diferencia, marca una gran diferencia, pero puede llegar a ser ya hasta aburrido, ¿sí?, hacerlo diario, porque Andrés Manuel tiene tanto control de escenario, o sea, impone mucho la figura de Andrés Manuel, que de repente sí se pierde un poquito. Incluso pero fíjate, Miguel, ajá, y Charlie, quizá no me atrevo a decir que no llegará a ser aburrido, pero hasta el momento no lo ha sido. Ya van 6 meses o 7. No, hasta el momento no lo ha sido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Andrés Manuel hace estas conferencias para informar al pueblo, ¿verdad? Y el medio que quiera acudir, que acuda, y el que no se le va a pagar porque vaya. Pero las diferentes personas que en estas conferencias mañaneras han querido ponerle o echarle un buscapiés a Andrés Manuel, es la mejor información que se da al pueblo, cuando las respuestas de Andrés Manuel son contundentes con datos, con
con Sí. infinidad de cosas, desde la más sencilla, como aquel que le reclamaba el que les llamaran fifís. Andrés Manuel explicó quién eran los fifís, ¿verdad? Es un maestro en estas cuestiones de historia, ¿verdad? Como al que le planteó hoy el hecho de que si había corrupción en su gobierno, igual lo atajó de repente y diciéndole no hay actos de corrupción en nuestro gobierno, y si los hay yo no los voy a permitir, ¿verdad? Las respuestas de Andrés Manuel que ha dado a Pedro Ferriz, la trapeada que le dio, ¿verdad? Sin insultarlo, sin molestarse, más bien hay un tono altanero en algunos periodistas, ¿verdad? Que quieren pasarse de listos y lograr un protagonismo pues que no tienen, que no logran, porque estas conferencias vinieron a dar al traste con el viejo sistema del chayote, más que nada, ¿verdad? No hay oficinas dedicadas a estar bien con los periodistas, más bien hay una información verdadera, porque sale de la presidencia de la República, ¿verdad? Que cualquier cosa que hable el presidente en estas conferencias es la verdad del gobierno, y está a la vista de todos los ciudadanos para que la puedan cuestionar. Sí, y yo celebro mucho que estas conferencias medianeras pasen por canales universitarios. Yo realmente celebro mucho eso. Que no tengas, como bien lo dices tú, aquel medio que quiera acudir y atender la mañanera, oye, es bienvenido, pero sin que le cueste un solo centavo al gobierno federal. Y empodera a las instituciones universitarias, porque, vamos, tanto la UNAM como en Poli, pues... Creo que fue Vicente Fox el que acabó con el tiempo que tenían que otorgar las televisoras a nivel nacional al gobierno para que lo utilizara en sus comunicados. Creo que fue Vicente Fox el que acabó con eso. Y empezó por el Poli, precisamente. Pero ahora serían de mucha utilidad esos tiempos, ¿eh? Claro. Serían de mucha utilidad. Les regaló porque aceptado, ya estaba negociado, ya estaba bien claro en la ley. Y Fox acabó con esa situación. Claro, en favor de empresarios que lo apoyaron o lo hicieron llegar a la presidencia de la República, ¿verdad? A base de publicidad, la promoción. De promoción engañosa, ¿verdad? De diferentes formas de empoderar a alguien que no lo merece. Fíjense que aquí hay un comentario de los comentarios aquí de la transmisión en vivo de Aragus Mami. Dice: no me ofendió, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que sean diarias. Recuerden que los medios de comunicación aún son poderosos y con un día que él no esté informando, aquellos lo destrozan y distorsionan su conferencia, ¿no? Sí, muy buen punto de vista, Ara Guzmani. Sí, me gusta tu comentario. Saludos, Ara. Sí, mira, yo lo hablo a futuro. Llevamos 6-7 meses de gobierno federal. Obviamente esto para Andrés Manuel es pan comido. Él tiene muchos años que ha recorrido la República, municipio tras municipio. Entonces esto para él es pan comido, levantarse temprano y dar una mañanera. No sé qué tanto pueda pesar de aquí a un año o año y medio. Bueno, cuando estuvo en el gobierno del Distrito Federal, fue cuando iniciaron con estas mañaneras, sí. ¿verdad? Y los medios, pues en la primera conferencia mañanera, pues súper interesados, llenaron el salón en el que se dio esta conferencia. Pero al cabo de un año o algo así, no recuerdo cuánto, quizás hasta el fin de que estuvieron estas mañaneras de antes, el único medio que las cubrió todas fue La Jornada, ¿verdad? Los demás no aguantaron el trote, porque también, como lo han mencionado los funcionarios del gobierno federal, pues aguantarle el trote a Andrés Manuel es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Nosotros como militancia en su momento no podemos mentir. Nosotros tres que hemos, y muchos compañeros, no es mencionar los que estamos aquí, no es hacer a un lado los demás compañeros en todo el país, pero todos aquellos que iniciamos junto con Andrés este proyecto, era muy complicado. Es muy complicado seguir el paso al presidente de la República. Era muy complicado en su momento, es muy complicado ahora. Y por lógica, todos aquellos, su gabinete
yo creo que está muy saturado, cansado. Está cansado. Pero es lo que se debe hacer. Es lo que se debe hacer cuando estamos trabajando en un proyecto para cambiar el país, Sí. para acabar con todo aquello que nos estaba dañando a nosotros y a todo el pueblo, pues, desde el más humilde persona de cualquier lugar hasta los empresarios más poderosos, ¿verdad? Aquellos que no entraban a los actos de corrupción, que se veían dañados, ¿verdad? Porque claro, tipos que recibían beneficios del gobierno, pues ellos felices de la corrupción. Claro, que se levantaban estaba a dando. las 11, 12 del día. No es lo mismo aquella gente que tiene que ir a trabajar en el campo a las 5 de la mañana y regresa hasta las 5 o 6 de la tarde. Sí, Andrés Manuel ha demostrado que tiene ganas de trabajar en bien del país, ¿verdad? Desde muchos años toda su carrera ha estado a la vista, ¿verdad? El otro día que se dio ¿cómo le diríamos? Un receso para ir a batear, que es su deporte que le gusta. No faltó Béisbol se le dice, Macario. ¿No Se qué? llama béisbol. Se llama béisbol. ¿Qué dije? Batear. Batear, pues, porque pues, es lo que salió haciendo. Yo no lo vi pichar. No. Yo no lo Más vi bien. pichar. ¿Verdad? Pero bueno, luego la jauría, no le digo yo de otra forma, jauría de medios que se vieron afectados por estas medidas que tomó el gobierno ahora, pues a tratar de denostar eso y que debería estar trabajando y que quién sabe qué tantas cosas, ¿verdad? Pero aunque Andrés Manuel sea un hombre de mucha energía, de mucho trabajo, pues también tiene sus ratos de esparcimiento y, Claro, por supuesto. y bien hecho, ¿verdad? Sí, sí, bien hecho, se merece. Bueno, regresando, yo que desde hace rato, Pompa, quería platicarte sobre el tema de las declaraciones de Duarte. No sé si ha esto tocado el tema, a mí me causó mucho. Ahorita que me comentaron ese tema, me vino a la mente. Sí. Javier Duarte me vino a la mente cuando lo detienen con una sonrisa cínica. Me estoy acordando de una sonrisa cínica cuando es detenido. ¿Qué opinas, Pompa, sobre sus declaraciones? Pues bueno, yo creo que es parte de lo mismo. Yo creo que se siente con el agua hasta el cuello. No va a ser el único que va a hacer eso. Ya el mismo abogado de Emilio Lozoya dijo eso, ¿no? Que Enrique Peña Nieto conocía todo lo que estaba pasando en Pemex, lo conocía Peña Nieto, y seguramente todo lo que pasó en Veracruz, tenía algo de conocimiento Enrique Peña Nieto. Para mí no me es extraño. Yo creo que más bien ahora responde el tema de que ya no son intocables, Charlie, lo que estábamos diciendo, ¿no? Ya no son intocables, ya no es, espérate, te voy a detener tantito y ya luego te vas cuando tú quieras, huyes cuando no te podamos detener por un amparo, huyes y desapareces de la faz de la tierra, de la faz de la tierra. Yo creo que ya no es así. Yo creo que ahora se sienten ellos pues obligados, presionados a decir algo que los ponga en libertad, ¿no? Porque al final de cuentas pues son humanos y aprecian mucho, uno aprecia pues mucho la libertad, Claro, la ¿no? libertad. A pesar de que seas pues un ratero y corrupto como esas personas, pues aprecian la libertad, ¿no? ¿Por qué me apuntas, compa? No. Bueno, si te das por aludido, pues Sí. Ahorita que mencionas lo que es la libertad, me vino a la mente Juan Escobar, donde su prisión era realmente una casa de campo, sí, resguardado por policías, sí es cierto, pero era una casa de campo donde tenía su habitación, tenía sala de juegos, tenía billar, tenía sala de juntas, tenía oficina, tenía bar, pero a finales de todo, a finales del día, Sí. decide darse a la fuga para tener libertad. para estar libre. Y fíjense que de libertad o hasta de privilegios, pues está el tema de las policías federales, ¿no? Recordemos que la semana pasada, cuando se estaban haciendo los despliegues de la Guardia Nacional, pues se les estaba pidiendo a los policías federales de todo el país que se incorporaran, que se fueran incorporando a la Guardia Nacional. Por ahí la mayoría lo hizo. Conforme al tiempo está establecido en los transitorios de la ley de la Guardia Nacional,
y se estaba haciendo, ¿no? Hasta que por ahí, en la Ciudad de México, en Iztapalapa, pues un grupo aproximadamente de 3,000 policías, o al menos esos decían que eran, pues salieron a inconformarse por el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, ellos es lo que decían, les iba a quitar derechos y les iba a quitar algunas canonjías, diría Macario, de las cuales pues por el solo hecho de ser policía federal tenía, ¿no? El caso, por ejemplo, de algunos seguros y algunos bonos que por ahí tenía, ¿no? Estos obviamente pues incluso tapando algunos accesos carreteros, si no me equivoco el de la carretera Puebla de la Ciudad de México, y por ahí más o menos duró la toma más o menos 2 días, en lo que era el centro de la Policía Federal en la Ciudad de México. Incluso la misma coordinadora de seguridad, aquella militar que participó que estuvo participando en las primeras conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador, y que incluso tenía como 4 o 5 doctorados, fue agredido incluso física y verbalmente, ¿no? Donde obviamente ella ya no tomó represalias, porque obviamente lo natural, o al menos lo natural en otro régimen, hubiera sido, pues bueno, si se me levantan estos, pues les mando a estos para que los controlen. Y pasó un debate y también muy importante, ¿no? En los medios públicos aquí en México, en donde, pues bueno, por una parte había gente que defendía a la Policía Federal, que seguramente tiene buenos elementos, no todos eran malos, y por otro lado, pues la gente en su general, la sociedad, que no respetaba, no consideraba legítima las peticiones de esta misma Policía Federal. El tema ahora ya llegó a una resolución. Pudieron llegar a un acuerdo con la Policía Federal y ahora dicen que únicamente los inconformes ascienden aproximadamente a 500 policías federales. Una cuestión pues ya mínima, ¿no? Hay que recordar incluso que en la toma de este centro coordinador de seguridad, Macario, lo comentamos en la clase pasada, en el programa pasado, incluso hasta los policías más gorditos, Charlie. Es lo que te iba a comentar ahorita. También no podemos permitir o permitirnos como ciudadanos tener una policía con esas características, Pompa. Sí, donde están con un sobrepeso muy marcado. Tampoco queremos una policía con Rambos. Sí, obviamente que tampoco, ¿no? Pero sí capacitada, sí, y en condiciones de prestar físicamente. Y yo creo que eso era el tema, ¿no? Porque a final de cuentas, siendo estrictamente estrictos, vamos a decir que la Policía Federal ya iba a extinguirse, Charlie, ¿no? Decirle al auditorio que la Policía Federal ya se iba a extinguir. No era de, no quiero ser Guardia Nacional y me quedo en la Policía Federal. No. La Policía Federal se iba a extinguir, va a tener un plazo de 8 meses para hacerlo. Entonces, a los policías federales, pues bueno, desafortunadamente, pues se les ponía eran dos oportunidades las cuales tenía. Una, pues ser desplegados en la Guardia Nacional, u otra, participar como cuerpos de seguridad de funcionarios públicos o de espacios públicos, como por ejemplo museos, en las oficinas de Secretaría de Gobierno, Instituto Nacional de Migración, para los que no cumplieran con todas las características. Podemos resumirlo que a los gorditos. Los que tuvieran un descanso, pues. Ajá, los tuvieran un descanso, que no estaban preparados para eso. Pero ese tema era que como se va a extinguir, la Policía Federal, pues bueno, tenían que pasar ahora a la Guardia Nacional, pero para pasar a la Guardia Nacional se ocupaban exámenes de confianza, Macar. Ese es el gran detalle. El gran detalle de los exámenes de confianza, en donde pues básicamente iban a ver si sí eran leales, si sí estaban entrenados para lo que se ocupaba, y pues parecía ser que pues ellos no querían ser evaluados. Es un trabajo arduo, pero al fin no es imposible realizarlo. El cambiar todos estos vicios pasados, ¿verdad? Es el trabajo pues más fuerte que tiene pendiente por hacer el gobierno federal, ¿verdad? De acabar con instituciones como esa que si tuvieron un buen discurso al inicio, ¿verdad? Que si tuvieron una buena intención al crearse, pues se fueron corrompiendo, dígase
lo que se diga que no, pero es lo que pasó. Es la realidad. Es la realidad, Es la realidad. lo que pasó, ¿verdad? Entonces, pero no es nada más esta pues policía, ¿verdad? Es también el sistema de todas las instituciones públicas, ¿verdad? De las empresas, pues, que controla el gobierno, pues, que se corrompieron a más no poder. Así es. ¿Verdad? Son casos, pues, insultantes los de los políticos que conocemos, Y ¿verdad? fíjate Del que enriquecimiento que tuvieron. Entonces, es un trabajo muy arduo cambiar todo el sistema, Pues pero eso- hay que hacerlo. es una cuarta ¿verdad? transformación. La burocracia está acostumbrada a no hacer nada, Claro. ¿verdad? A cobrar por ir a Afirmar. firmar. Por cobrar o por ir a ¿verdad? firmar. No todos, como habemos Vemos unos que a ver, no, yo no soy trabajador del que gobierno. también limpian el escritorio. Habemos personas que sí observamos, compa. Habemos Claro. personas que sí observamos que hay Que hay muchos, gente que sí muchos trabaja. empleados federales de instituciones federales, como el IMSS, como el ISSSTE o eso, que trabajan y muy duro. Sí, sí, más sí. los del sector salud, que con nada tienen que hacer maravillas, ¿verdad? Así es. Para Sí. cuidar a los enfermos, ¿verdad? O sea, sí hay mucha gente que sí trabaja, pero aunado a eso, los famosos puestos de confianza, ¿verdad? Que fueron creados nada más para darle trabajo a la prima, al primo, al tío, muchas plazas. Se pues, generan dentro de los mismos organismos o dentro de las mismas instituciones, se van creando elefantes blancos para poder ir allí incrustando al amigo, al compromiso político que tuviste en algún momento, y ahí vas generando una plantilla Y- de trabajadores, Sí. y al final de cuentas pues es un desfalco que se va y se Y va hablando, y se por va. ejemplo, de elefantes blancos, les haría la pregunta ahorita expresa de si ustedes se acuerdan de la gendarmería. Sí, ¿Se acuerdan ¿cómo de- no? y Pues dónde- bueno, yo todavía veo camionetas que dice gendarmería. ¿Y dónde está trabajando la gendarmería? Ni- Porque en ni idea, Michoacán, al menos no. En Jalisco creo que empezó a trabajar. ¿Y sabes quién la boicoteó? La misma Policía Federal que ahorita estaba tomando la coordinación de seguridad en Iztapalapa. Mira, realmente la creación de la gendarmería, Sí. yo nunca tuve claro qué es lo que iba a hacer. No va a ser agrupar. Yo nunca tuve claro qué es lo que iba a hacer. Se decía también que iba a ser un grupo de élite, Militarizado. Ajá. sí, que la desarticula la misma Policía Federal, Ujú. sí. Ahora, al venir una Guardia Nacional que está más sustentada, Pompa, que está más estructurada por Incluso parte hasta de los legitimada, ¿no? legitimada por la gente. por la gente, pero también viene con un respaldo importante que es la aprobación por el Congreso, la aprobación por la Cámara de Senadores y la aprobación de todos los congresos locales. Eso realmente le da una legitimidad importante que la Policía Federal no va a poder, se tiene que adherir o absorber más bien la Guardia Nacional a estos elementos de la Policía Federal, que no tengo duda que hay mucha gente, mucho policía federal que en realidad hace tu trabajo y que arriesga su vida, ¿eh? Claro. Eso también hay que tenerlo claro, que arriesga su vida para el bienestar de todos los ciudadanos. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay elementos en todos los niveles, en todas las policías, en el ejército, en la misma policía michoacana, en la misma policía municipal, en los ministeriales. Hay gente que está comprometida con su trabajo, que tiene vocación pues para ejercer ese tipo de trabajo, y hay que agradecerlo también. Así como señalamos, y es un señalamiento a este grupo de Iztapalapa, también hay que reconocer que hay instituciones policíacas que hacen su trabajo bien. Sí. Yo creo que hay de todo, ¿no? Claro. Al menos se está viviendo en un clima de limpieza, ¿no? Ya de reestructuración de la Cuarta T, y todos estos esfuerzos que no quieren cambios, pues irán cediendo poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que también es el caso de la Policía Federal, el mismo caso de Ursúa, y bueno, vamos a ver qué más pasa en las próximas semanas, próximos meses. Por lo tanto, y por consiguiente, yo lo que los invito es a que sigan atentos a El Morral de Macario todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde
y los sábados de 10 de la mañana a 11 de la misma mañana, ¿no? Compartan este video si les gustó el contenido. Si ustedes, hay que hacer que este mensaje llegue a más gente, por favor. ¿Sí? Entonces, por ahí nos despedimos. Gracias, Charlie. No, hombre, gracias a ustedes, gracias al auditorio, gracias Pompa. Y como dijo Pompa, denle like, compártanlo para que esto llegue a más gente. Y gracias a todo nuestro auditorio. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Muchas gracias y hasta luego.